Buenas tardes, le venimos a hablar sobre la media, mediana y moda. Mi grupo está conformado por Nexeri Zambrano y mi persona, Eudris Rodríguez. Nosotros le venimos a hablar sobre la media, mediana y moda. El profesor nos dio límite inferior, límite superior y la frecuencia. Para sacar el punto medio, sumamos límite inferior con frecuencia. El límite inferior se suma con el límite superior y se divide entre 2. Entonces sumamos 0.1 más 0.38 entre 2 y nos da 0,24. En la otra sería, sumamos 0.38 más 0.66 entre 2 y nos da 0,52. Entonces después sacamos la frecuencia acumulada, que aquí se pondría 59, que es el de igual a frecuencia. Entonces se suma frecuencia acumulada más la frecuencia, que da 118. Para sacar la frecuencia acumulada, colocamos aquí el mismo 59 de la frecuencia más la frecuencia con la frecuencia acumulada, que da 118, pero primero sacamos los números de atletas que hay y nos da 625. Entonces sumamos la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada nos debe dar lo mismo que nos da en los atletas, 600,25. Después, para sacar la frecuencia relativa, se multiplica 59 entre el número de atletas. Entonces se divide 59 entre el número de atletas que tenemos, que sería 0,09. Y después se divide 59 entre el número de atletas, que da lo mismo, que es 0,09. La frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de la frecuencia relativa. Se suma 0,09. Bueno, aquí colocamos igual, entonces aquí dice 0,09 más 0,09 y da 0,18. La frecuencia relativa acumulada por 100 nos da 9. La frecuencia relativa acumulada 0,18 por 100 nos da 18. Frecuencia por el punto medio. Multiplicamos frecuencia por punto medio, que sería 59 por 0,28 y nos da 14,16. 59 por 0,52 nos da 30,68. Entonces, dividimos todo esto, sumamos todo esto y nos da 1150,89. Para calcular la media se nos da esta fórmula. La fórmula nos dice que debemos calcular la frecuencia por el punto medio, ya la tenemos resuelta, entre el número de frecuencias, que sería el número total de atletas. Aquí hacemos el procedimiento. Dividimos 1150,89, que es la frecuencia por el punto medio, entre 625, que fue la cantidad de número de atletas. El resultado es de 1,84. Es el promedio del tiempo empleado por los atletas, es de 1,84. Para la mediana tenemos la siguiente fórmula. Es un poco más compleja, más complicada, pero aquí la fórmula nos dice que calcularemos el límite inferior más el número de frecuencia entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia, para que nos dé el IC. Entonces tenemos que el número de atletas, número de frecuencia, es de 625 entre 2
como nos lo dice la fórmula, igual 312,5. Ese es el resultado que nos da. Entonces, buscamos en la frecuencia acumulada que nos dé 312 o el número superior a 312. Como no tenemos 312, buscamos aquí que tenemos 322. 322 va a ser la frecuencia absoluta. Ajá, seguimos aquí nos pide el ICE que restemos límite superior menos límite inferior. Tenemos que el límite superior es de 0,38 y el límite inferior es de 0,1. Pues lo podemos ver, el límite inferior de 0,10 y superior 0,38. El total nos da 0,28, que es el resultado del IC. Seguimos con el procedimiento y nos pide calcular el límite según el resultado que nos dio en la frecuencia absoluta. 312, como no teníamos 312, nos dio 322. Entonces nos pide el límite inferior. Tenemos que el límite inferior es de 1,52. Lo colocamos aquí, 1,52 más la frecuencia que nos dio acá menos la frecuencia absoluta anterior. Vamos otra vez al cuadro. Tenemos que la frecuencia absoluta anterior es de 247. Colocamos acá. Eso lo restamos y lo multiplicamos por el IC, que es 0,28. Luego dividimos por la frecuencia, como nos dice aquí. Entonces la frecuencia de 322 es 75. Lo dividimos entre 75, sacamos la cuenta, podemos multiplicar 65,52 por 0,28 entre 75 y nos da igual el mismo resultado. Entonces nos da 0,24. Sumamos el límite inferior 1,52 más 0,24 y nos da 1,75. Este es el resultado de la mediana. Con la moda para calcular la moda tenemos esta fórmula que es muy parecida a la de la mediana. Hacemos el mismo procedimiento para obtener el resultado. Aquí el resultado nos dio 1,6, con la diferencia que calculamos decil 1, decil 2 y que el decil vale 10. Ahora tenemos el cuartil. Se nos pide que calculemos con el cuartil 3. Aquí estamos utilizando el cuartil 3. Nos da esta fórmula. Límite inferior más el cuartil 3 por el número de datos de frecuencia entre 4, que son el número de cuartiles que hay, menos frecuencia absoluta acumulada anterior por el IC, que ya lo sacamos anteriormente, entre la frecuencia. Aquí. Multiplicamos 3, que es el número de cuartil que se nos pide, por 625, que es el número de frecuencia, entre 4, que es el número de cuartiles, entre 400, al igual nos da 468,75. Buscamos en el cuadro un número que sea igual o mayor a 468.
tenemos que 456. No, como no lo tenemos, buscamos el superior, que es 518. Es la frecuencia acumulada. Y el límite inferior de esto sería 2,65, que nos los pide acá. 2,65 más 468,75 menos el anterior, que es 456, entre 62, que es el número de frecuencia, por el IC, que es 0,28. Y hacemos otra vez el mismo procedimiento, restamos, dividimos, multiplicamos para que nos dé esto, 0,06. Entonces el resultado del límite inferior más esto nos da 2,72. Entonces quiere decir que el cuartil 3 vale 2,72. Venimos con el decil. Nos piden el decil 8. Al igual que en el cuartil, hacemos todo el procedimiento y nos da 2,85. Ahora vamos con el percentil. Se nos pide que calculemos el percentil 60. Hacemos el mismo procedimiento, dado que la fórmula es igual a la anterior, la del cuartil y el decil. Con la diferencia que el percentil lo vamos a dividir por 100, porque se calcula por 100. Hacemos todo el procedimiento, tenemos que nos da 2,11. Esta es la relación entre la media, mediana y moda. Es simétrica porque sus valores son muy cercanos o parecidos. Por eso el procedimiento y la fórmula son parecidos. Ahí tenemos la respuesta. Nos dice que el tiempo del 75% de los atletas. Entonces, el tiempo aproximado del 75% de los atletas está entre 2,37 y 2,66. Aquí tenemos que es 2,37 y 2,66 del límite inferior y el límite superior. El tiempo del 90% de atletas está entre 2,9 y 3,23. Esto sale del límite inferior y superior por la frecuencia absoluta. El tiempo del 25% de los atletas está entre 0,66 y 0,95. También sale del límite inferior y superior de la frecuencia absoluta. El tiempo en minutos del 50% de los atletas está entre 1,52 y 1,80. Ese es el tiempo en minutos. El tiempo más común en la mayoría de los atletas está entre 1,52 y 1,80. Como el tiempo promedio es de 1,84, entonces el entrenador del centro deportivo debe contratar a 2 personas. Esto lo arroja el resultado que dio en la media. Tenemos que es 2 personas porque es el que más se acerca, 1,75 y 1,82. Y aquí nos pide 1,84 y 1,75. O sea, es el que mayor se acerca.